Hola, buenos días. Tal y como han dicho, mi nombre es Julen y soy miembro de la iglesia de Baracaldo. ¿Sí? Y estoy muy contento de poder estar esta mañana aquí y ver algunas caras conocidas, otras no tanto, y bueno, compartir la palabra de Dios, ¿no? Como decía Agus, bueno, mi vida últimamente ha sido un poco viajar. Me fui a estudiar a la Universidad Adventista del Plata en Argentina, así que llevo unos cuantos años fuera y en el último año he estado en la isla de Madeira, Portugal. No sé cuántos conocen, pero fui a hacer allí mi rotatorio. Yo estudio medicina, estoy terminando medicina, hice mi rotatorio en el hospital allí. Y allí me pilló el coronavirus, ¿sí? La pandemia que estamos viviendo todos. Entonces allí tuve que parar las prácticas y allí luego las retomé y hasta hoy, ¿no? Y fruto de la pandemia nació un poco la reflexión de esta mañana. Como tuvimos que estar en casa, parados, ¿no? Al inicio sin hacer nada, pues uno puede ajustar a su gusto los horarios, ¿no? Entonces yo dormía pronto, me levantaba pronto y me dio por pensar, y sé que a más de uno le ha dado por pensar, no sé si a vosotros también, en la profecía bíblica y si es que el coronavirus tiene algo que ver con la profecía bíblica, si esto de la pandemia, la Biblia habla de pestes, ¿será que está relacionado con el Apocalipsis? Y si os fijáis, he traído un recorte, un periódico, simplemente para ilustrar, ¿no? Esto es de Los Angeles Times. No soy el único al que le ha dado por repasar este tema. ¿Será que el coronavirus tiene algo que ver con el Apocalipsis? Y no solo con el Apocalipsis, ¿no? También repasando el tema, ¿no? De la vida en el campo, de salir de las ciudades y tal, pues ha sido este contexto lo que ha propiciado, ¿no? Este asunto, la investigación de este tema. Pero cuando hablamos de profecía apocalíptica, no sé si vosotros me podéis decir qué pasajes bíblicos, qué capítulos, qué libros os vienen a la mente. Vamos a ver, hablamos de profecía y fin del mundo. ¿Qué libro viene a la cabeza? Daniel, Apocalipsis, ¿qué más? Muy bien, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, ¿qué más? Yo no escucho nada, ¿habláis más alto? No se escucha. El profeta Joel, muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente, pues bien, hoy vamos a hablar, y este es el texto, ¿sí? Base de la meditación de esta mañana, vamos a hablar de un libro que no es ninguno de estos, de un pasaje que no es ninguno de estos. Malaquías capítulo 4, abrimos nuestras Biblias en Malaquías capítulo 4, sí, vamos a leer el capítulo entero. Para aquellos que conocen el capítulo, es un capítulo cortito, así que nadie se asuste, tiene pocos versículos. Malaquías capítulo 4, son 6 versículos. Entonces, dice así: ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrasará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Muy bien. ¿De qué nos habla este texto? Nos habla de quién en concreto. Elías. ¿Quién era Elías? Un profeta que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es importante?
Le tocó una época de corrupción, muy bien. Y él lideró, ¿no?, un reavivamiento y una reforma en el pueblo de Israel, ¿sí o no? Ahora, yo pregunto, Elías estaba por allí por Reyes, ¿sí? Viene al principio. Malaquías viene siglos después. ¿Por qué Malaquías habla de Elías? ¿Y por qué dice que Elías tiene que venir? Hacían falta personas como él. Muy bien, vamos a ver lo que dice la Biblia. Lo que los judíos sí creían. Lo que ellos, después de estudiar la Biblia, vosotros sabéis, los fariseos eran muy hábiles estudiando las Escrituras. Bueno, hábiles no sé, pero sabían de memoria las Escrituras, conocían, ¿no? Tenían la información, entonces tenían sus teorías sobre todo, ¿no? Y tenían también sus teorías sobre esta profecía de Elías. Abrimos el libro de Juan, el capítulo 1, y leemos lo siguiente. Juan, capítulo 1. Ahí está. No sé si alguien que está sentado nos puede leer del versículo 21 al 25, así vamos acompañando el relato entre todos. Del versículo 21 al 25, si alguien puede leer con voz alta y clara. Sí, ese es en realidad el 1 y el 25, no pasa nada. Estos son los conceptos clave, ¿no? Vienen los judíos, ¿con quién están hablando? Juan el Bautista. Están hablando con Juan el Bautista y dicen, oye, ¿tú eres Elías? Juan el Bautista les dice, no, yo no soy Elías, mi nombre es Juan, mis padres me pusieron por nombre Juan, ¿sí o no? Entonces, si no eres Elías, ni eres el Cristo ni el profeta, ¿por qué bautizas? ¿No? Ellos pensaban, y esto queda claro en otros textos, que Elías iba a venir. Mirad, Mateo 16, versículos 13 y 14. ¿Quién dicen los hombres? Este es Jesús, que está preguntando a sus discípulos, ¿vale? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver, ¿quién dice la gente? Los discípulos dicen, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas, ¿no? Otra vez el mismo concepto. Fijaos que incluso ahora ya también piensan que Juan el Bautista puede haber vuelto. Le habían cortado la cabeza, pero puede haber vuelto. Esta es la idea que manejaban los discípulos. Sin embargo, Jesús lo deja bien claro, el concepto es otro. Mateo capítulo 11, si alguien puede leer en voz clara y alta, Mateo capítulo 11, versículos 12 al 15, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Marco. Alto y claro, sí, señor. Y Mateo capítulo 10, mismo concepto, versículos 10 al 13. Los discípulos le preguntan a Jesús, porque los discípulos se confunden con todas estas historias y dicen, oye, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Y qué dice Cristo? A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Pero os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y por último, esto queda muy claro también, para completar la idea, en lo que el ángel le dice al padre de Juan el Bautista. ¿Quién era el padre de Juan el Bautista? Zacarías, sí señor, era sacerdote, ¿no? Y estando en el templo, se le aparece un ángel y le dice, la parte que nos interesa, no vamos a leer todo, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista? No era Elías, era Juan, hemos dicho, eran personas diferentes. Sin embargo, tenía el espíritu de Elías.
Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque Juan es lo que se conoce, ¿no?, como el antitipo de Elías. Esto es un término un poco raro que vamos a explicar para que se comprenda bien. ¿Qué es un tipo y qué es un antitipo? Elías es el tipo y el antitipo es lo que le complementa, que es Juan el Bautista. Consideramos un tipo a las diferentes historias, vidas y sucesos que son una imagen o reflejo de lo que viene más adelante en el relato bíblico o histórico, ¿vale? Es decir, una figura que está antes con otra que viene después, que tienen muchas similitudes. Vamos a poner un ejemplo. Yo he traído este ejemplo, no sé si a alguien le sonará familiar. ¿Alguien sabe identificar a esta persona que está aquí? ¿Quién? No, yo soy este, que está aquí, que es muy parecido, pero este es mi padre, ¿vale? ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque me parece que ilustra un poco lo que quiere decir el tipo y el antitipo. Dos personas separadas, en este caso igual por 30 años, que no sé si se ve bien desde el fondo, pero son muy parecidas, ¿sí? Solo que en el caso bíblico no es en el aspecto físico, que tenían un retrato de Elías y entonces sabían, es Juan el Bautista, no. Es en la función y en el ministerio que él desempeña, que es un retrato el uno del otro. ¿Se entiende el concepto? No es la apariencia física, es la función. Esto queda claro, por ejemplo, con símbolos como el cordero. ¿El cordero es un tipo de qué antitipo? Cristo, Jesús, ¿sí o no? ¿Y Elías es un tipo de qué antitipo? Juan el Bautista. Muy bien. Yo creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? Sencillo. Ahora, cuando estudiamos la Biblia con detenimiento, observamos ciertas similitudes entre diferentes personas y circunstancias, especialmente algunos movimientos de reforma. De hecho, parece que algunos se repiten, ¿no? Por eso uno es tipo del otro, por las similitudes que tienen. Por ejemplo, lo que acabamos de ver. Y este concepto de repetición que se ve no solamente en los movimientos de reforma, queda claro en la Biblia, ¿sí?, en los escritos de Ellen White y en la cultura popular. Y vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué decía Salomón? Alguien que nos lea alto y claro. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9. Venga. Alto y claro, nada de murmuros, porque con murmuros luego nadie se entera de nada. ¿Sí? ¿Puedes leer? Bien, bien. Sí, ¿puedes repetir? Sí, por favor. Okay. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. Muy bien, muchas gracias. Parece que es el único que sabe leer en la sala, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Aquí Salomón habla de un concepto claro, ¿no? La repetición. Dice, aquí no hay nada nuevo, La rueda ya fue inventada y parece que generación viene, generación va, si leemos Eclesiastés, y todo se repite, ¿no? Y también él destaca el componente de repetición. Fijaos lo que dice Ellen White. La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento, ¿qué dice? Han sido repetidos y se están repitiendo en la Iglesia en los últimos días. El mismo concepto, se repite. Se repite. La condición del ser humano, parece ser, hace que las cosas se repitan. Y otro texto, solo dos, para que nadie se duerma, dice así: la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos, exacto. Los movimientos importantes de Ogaño, es decir, de hoy en día, eso es castellano antiguo, ¿no? El que lo tradujo le gustaba mucho la literatura clásica española, entonces usa a veces términos así medio raros, ¿no? Ogaño quiere decir hoy en día. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño, ¿sí? Y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros, mismo concepto. Y esto lo he sacado de internet, de los foros, esto se ve en cualquier lado, pero es un concepto que mucha gente aplica a los imperios, al surgimiento y la caída de los imperios, y también simplemente para ilustrar el concepto de repetición.
tiempos malos. La necesidad agudiza la inteligencia, dicen, ¿no? Tiempos malos crean hombres fuertes. Hombres fuertes crean buenos. Sin embargo, la abundancia no es una buena escuela, ¿no? Y buenos tiempos crean hombres débiles. Y hombres débiles crean tiempos malos. O sea, el ciclo que se repite. Esto es una cosa que también está bastante extendido. Y por eso hay gente que viene y dice, no, es que la historia es como un círculo. ¿Sí o no? La historia es cíclica, ¿sí o no? No, muy bien. La historia no es cíclica. ¿Por qué la historia no es cíclica? Porque hay un comienzo y hay un fin. Vamos a ver, el Génesis es un comienzo que no tiene nada que ver con Apocalipsis. Tendrá sus similitudes, pero en el cielo no había pecado hasta que entró el pecado. Son cosas que no cuadran, ¿no? Entonces, la historia no es cíclica, es lineal, ¿sí o no? No, tampoco. Muy bien. La historia es como una espiral, más o menos, ¿sí? Que combina las dos cosas. Hay un componente de repetición claro, parece que hay algunas similitudes, ¿no? Dentro de la historia, dentro del relato bíblico, dentro de las reformas de los profetas, pero indudablemente hay un comienzo y un fin que son diferentes, ¿no? Yo creo que esto nos cuadra mejor, ¿sí o no? Sí, ahora todo el mundo se queda con miedo de decir sí. Sí. Entonces el concepto es este, la historia es como una espiral y nosotros tenemos que tener claro esto. ¿Sí? ¿Por qué? Para saber los tiempos que vienen, cuál es el fin de la historia. Nuestra historia tiene un comienzo, la historia de esta tierra tiene un comienzo y tiene un final, y el final se acerca, ¿sí? Pero tenemos que tener esto claro también para saber que la historia se repite en cierta medida, ¿sí? No con pelos y señales, pero hay principios que se repiten. Si nosotros los podemos identificar, nos ayudan mucho. Y el segundo punto, el sentido acumulativo de la historia. Vamos a leer. A ver, ¿alguien más que nos quiera leer en voz alta y clara? Michel, bueno, no necesita ser tan alto porque Michel tiene preparado el micrófono. Entonces, alguien que nos lea el texto que está en la pantalla, por favor, que levante la mano. Y así ayuda a dinamizar un poco el sermón de esta mañana. Venga. A ver, ¿quién puede leer? Aquí la hermana, aquí, si puedes traer el micro, Michel. Muy bien. Las cosas se escribieron antes. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién escribe la epístola a los romanos? Pablo. ¿Y qué está diciendo? Oye, todo lo que han escrito hasta ahora, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Todo lo que se ha escrito hasta ahora, ¿para quién se ha escrito? Para nosotros, Fíjate, lo escribieron hace un montón de tiempo, oye, pero no era para ellos, era para nosotros. Y ahora vamos a ver este concepto, vamos a analizar un poco. Mismo concepto, 1 Corintios 10. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y dice proféticamente que vivimos en los tiempos finales. Está hablando de los tiempos finales, sentido acumulativo de la historia. Y Pedro, que es otro, nada que ver con Pablo, repite lo mismo. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciados por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas las cuales anhelan ver los ángeles, mirar los ángeles. A ver, ¿para quién fue escrita la epístola, la carta a Timoteo? ¿A quién fue escrita? A Timoteo, ¿sí o no? Negar esto es decir una burrada. Es innegable que las cosas tienen un destinatario principal, pero lo que deja aquí en claro es que hay un sentido acumulativo, es decir, fueron escritas para ellos, pero fueron escritas para los creyentes en todos los tiempos. Si no, nosotros no leeríamos la Biblia, ¿no? Si no, ¿para qué me sirve a mí la carta de Timoteo? ¿Sí? Pero tiene especial importancia a medida que se acercan los tiempos finales. Y este es un concepto que destaca también Ellen White. Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Atención, cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. Y cita los mismos textos, ¿no?, que hemos citado ahora. El concepto es, a ver, Apocalipsis, ¿para quién fue escrito? Para las 7 iglesias. El destinatario es, ¿no?, testigo fiel a las 7 iglesias. Juan es el que escribe. Entonces era para las 7 iglesias. Ahora, tiene una especial aplicación para nosotros.
¿sí? Especialmente nosotros que vivimos en los tiempos finales. Esto es el sentido acumulativo de las cosas. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y sus promesas fueron escritas para cada momento, cada tiempo en la historia en que fueron escritos, pero tienen una especial importancia, son válidas para todos los creyentes y especialmente para nosotros, ¿vale? Entonces, sentido de repetición y sentido acumulativo de la historia. Y vamos a ver después por qué esto es importante. Entonces, hemos dicho que Juan el Bautista es un antitipo ¿de quién? Muy bien. Pero, y este punto es importante y vamos a ver por qué. Juan el Bautista, la aplicación principal de esta profecía no es para Juan el Bautista. ¿Sí? Cristo la aplica a Juan el Bautista, pero tiene una aplicación que va más allá, porque el texto claramente habla del tiempo del fin. Y vamos a ver por qué. Y ahora vamos a leer el texto con determinados énfasis para que reflexionemos un poco. Ciertamente viene el día ardiente como un horno y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Está hablando de la primera venida de Jesús. En la primera venida de Jesús llegó Cristo como una espada y se cargó a todos los malos. No. ¿Cuándo sucede esto en la historia? En la segunda venida, ¿sí? Dice: mas para vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Pone el contraste de la destrucción de los malos y la salvación de los justos, ¿sí? Pisotearéis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí viene: yo os envío al profeta Elías antes de que venga, ¿qué? El día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue a la tierra con maldición. Vamos a ver el mismo lenguaje que se utiliza en la profecía en Malaquías, se utiliza en diferentes textos del Antiguo Testamento, simplemente para que nos quede claro, está hablando del fin del mundo, ¿sí? No sé cómo vamos con el tiempo. ¿Hasta qué hora tenemos? Vale. Bien, es que como no he visto a qué hora hemos empezado, digo, no sé hasta cuándo va. Bueno. Un momento, va a haber agua. A ver, antes alguien ha mencionado el profeta Joel, ¿sí? Joel. Los argentinos dicen Joel. Nosotros decimos Joel, por lo menos a mí así me han enseñado. ¿Sí? Fijaos lo que el profeta Joel dice en relación, ¿sí?, del el día de Jehová y la segunda venida. Tocad, está mal escrito, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. No sé si os suena este vocabulario, es bastante conocido dentro del mundo adventista. Tocad trompeta en Sión, ¿sí? Tiemblen todos cuanto moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento y fuerte el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? No está hablando de la primera venida de Jesús. Si seguimos hablando, este texto seguro a la mayoría les suena. Hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Derramaré mi Espíritu Santo sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuántas veces hemos usado este texto hablando de la segunda venida? ¿Sí? Justo los días antes, el tiempo antes de la segunda venida. Dice, más adelante, no lo vamos a leer todo para que no se alargue mucho, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Estas son señales que no podemos estudiar ahora, no tenemos tiempo. Antes de que venga, ¿qué? El día grande y espantoso de Jehová. ¿Sí? Y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo, tal. Termina Joel hablando de lo mismo, el juicio de Dios a las naciones, y hablando del día de Jehová, y nos lo saltamos. Muy bien, Apocalipsis. Apocalipsis, sexto sello. No sé si alguno se acuerda. Yo supongo,
yo asumo que a la mayoría le pasa como a mí, ¿no? Que lee Apocalipsis, lee los sellos y al de un mes ya no se acuerda de cuál sello era cuál y en qué orden iba y lo que venía después, pues están los sellos y las trompetas y luego los 3 ángeles, ¿no? Entonces a veces es un poco confuso, a mí me pasa por lo menos, pero así para recordar de forma rápida, el 6º sello es justo antes de que Cristo venga, ¿no? El momento cuando se abre el 7º sello es cuando hay silencio en el cielo, ya se ha acabado todo, ¿sí? Entonces, estamos hablando del fin. Y dice abajo, fijaos, solo vamos a quedarnos con lo de abajo, que está aquí. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es lo mismo que teníamos aquí. Grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Opa, ahí está. ¿Quién podrá soportarlo? El concepto, el mismo. Se ve claro, ¿no? No sé si alguien tiene dudas o no tiene dudas. Yo creo que se ve claro, vamos. Apocalipsis, También Isaías, último texto para no aburrir a nadie. Hay varios textos, se pueden traer más, pero tampoco esto es un estudio de doctorado, ¿no? Entonces, aullad, porque cerca, estamos leyendo, para el que no ve bien, la referencia está abajo, Isaías 13, versículos 6 al 11 y versículo 13. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como devastación del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano. Se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. ¿A alguien le suena esta figura? ¿Sí? ¿Quién usa esta figura? Cristo en Mateo 24, ¿sí o no? Dolores como de mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros son como llamaradas. He aquí viene el día de Jehová, día terrible, indignación, de ardor y ira, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, tal. El mismo concepto que Joel, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, castigaré al mundo por su maldad. Y termina luego ahí el texto, si lo veis, y Babilonia, hermosura del reino y gloria y orgullo de los caldeos, será como ¿quién? Sodoma y Gomorra, que son una figura ¿de qué? De la destrucción de la tierra, ¿sí? Y curioso que Isaías mencione Babilonia, que es la misma Babilonia que menciona Apocalipsis, ¿sí o no? ¿Ha caído? Babilonia, mismo concepto, No vamos a abundar en este asunto porque tampoco es el propósito, pero se ve que el lenguaje es parecido. Entonces, queda claro, Elías es un tipo profético de Juan el Bautista, ¿sí o no? Y Elías es un tipo profético de, eso es lo que dentro de la iglesia adventista se conoce como el tercer Elías, ¿vale? El tercer Elías antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, conclusiones. ¿Qué aprendemos? Esta es la conclusión del sermón, ¿sí? ¿Qué aprendemos del sermón de esta mañana? Siempre es bueno repasar. Cuando yo estaba en clase, yo agradecía cuando el profesor volvía al principio porque a veces se me había olvidado el principio. Entonces así uno fija mejor las ideas, ¿no? ¿Qué aprendemos de lo que hemos hablado hoy? En primer lugar, y muy importante, cuando estudiamos la Biblia, podemos caer en la rutina y en los preconceptos, ¿sí? ¿En cuáles? Por ejemplo, hablamos de profecías, hablamos del fin de los tiempos, hablamos de Daniel, Apocalipsis, y bueno, por ahí un capítulo suelto, Mateo 24, o yo qué sé, pero no, Dios ¿no? Ha escrito muchas cosas en muchas partes, si estudiamos con detenimiento, si con humildad, el Señor nos va a mostrar que hay muchas cosas por aprender todavía. El que va creyendo que no tiene nada que aprender, no aprende nada, efectivamente. Entonces, que no caigamos en el preconcepto. Hay profecías y profecías apocalípticas en muchas partes. De hecho, hemos mencionado algunos textos, Joel, Isaías y demás. Conclusión número 2. Hemos aprendido que la historia tiene dos componentes. ¿Cuáles eran? Uno de repetición, ¿sí? Hay cierto componente de repetición y aquí se sitúa en el tipo, lo que hemos dicho del tipo antitipo. Nosotros llamamos tipo a lo que viene antes y antitipo a lo que viene después. Es una forma de llamarle, ¿no? Al que está antes en la historia y al que viene después, pero que es muy parecido al que ha venido antes. Entonces, la historia no es como un círculo, tampoco es como una línea. La historia es como una especie de espiral que tiene cosas que se repiten,
pero salimos de un comienzo y vamos hacia un fin. ¿De acuerdo? Y otro, un sentido de acumulación. Y esto es especialmente importante para nosotros, porque si bien el texto bíblico está escrito para la Iglesia y los cristianos en todas las edades, tiene una especial importancia ¿para quién? Para nosotros que vivimos en los tiempos del fin, exactamente. Entonces, que nosotros seamos conscientes que podemos estudiar y sacar lecciones del pasado que nos sirven para el presente y que esto está escrito especialmente para mí y para ti, que nosotros estemos a la altura. Conclusión 3. Dios va a levantar, el Señor justo antes de la segunda venida va a levantar un gran movimiento de reforma, ¿sí? Va a haber una reforma dentro de la Iglesia de Dios, dice la Biblia, dice del Espíritu y Profecía, y hemos leído también, ¿no? Está tipificado en el tercer Elías. Sí, exactamente. Lo que no nos puede pasar es como al pueblo de Israel, y que nosotros sepamos aprender del pasado para que no se repita en el futuro. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? La profecía se cumplía delante de sus narices, Elías estaba viniendo y no se enteraba nadie. Y de hecho no solo Elías, vino el Mesías y se enteraron 4. Y toda la vida yendo a la iglesia y toda la vida leyendo la Biblia, escuchando al pastor. Y no se enteraban. Que no me pase a mí lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Segundo punto, que no nos opongamos, porque vino Juan el Bautista y como no supieron identificarle, había gente del pueblo que creía que era profeta, cuidado, aunque no sabían, ¿no? Que tipológicamente era Elías, el pueblo le tenía por profeta, dice la palabra. Pero muchos se levantaron en contra de lo que él decía, ¿sí? Y muchos líderes de Israel, ¿sí? Eran enemigos de Juan. Entonces, que no nos pase a nosotros como el pueblo de Israel, que ignoremos o que nos opongamos, ¿vale? Conclusión final. Y aquí. Conclusión final. Dios va a levantar un gran movimiento de reforma en los últimos días, justo antes de que venga Cristo, ¿sí? Este movimiento tendrá el espíritu y el poder de Elías y hará mayores señales que las que hizo Elías y un revivimiento mayor y extendido a todo el mundo, ¿sí?, que el que hizo Elías. Y en segundo lugar, dará un testimonio más fuerte que el que dio Juan el Bautista. Y a veces nosotros, porque el relato bíblico no abunda en descripciones sobre Juan el Bautista, podemos caer en menospreciar aquel del que Cristo dijo que no se había levantado mayor profeta. ¿Sí? Y solo voy a tomar una frase de lo que Ellen White dice hablando del ministerio de Juan, para que seamos conscientes del peso del testimonio de Juan. Dice así: cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, dice, Satanás temía por la seguridad de su reino. Yo no sé si vosotros, si os vienen a la mente muchos pasajes donde Ellen White dice que Satanás tiene miedo. A mí me vienen a la mente 2. Uno, cuando el diluvio, ¿sí?, que dice que Satanás temió por su vida. Y 2, cuando Juan el Bautista, ¿sí?, inicia su ministerio, ¿no?, con el texto dice la Biblia, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, levantará un movimiento que tenga el poder de Elías, que tenga el testimonio, ¿sí?, el poder manifestado en la vida, así como se manifestó en la vida de Juan el Bautista. Y terminamos con un pasaje bíblico que a mí me parece importante ante estos tiempos que vienen, ¿sí?, que hemos visto que ya vinieron, pero que vienen con más fuerza, ¿sí?, y habrá una mayor manifestación del poder de Dios al final de los tiempos. Y ante la responsabilidad que nosotros tenemos, preparémonos para hacer parte y no oposición, ¿sí?, del reavivamiento y la reforma que viene, como dice Amós, capítulo 4, versículo 2. Prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Amén.